Todas las semanas recibo multitud de mensajes de gente que viene desde Latinoamérica o que está interesada en venir, con muchas preguntas sobre cómo venir a trabajar, cómo encontrar visa, cómo es todo el proceso. Así que he decidido hacer este vídeo en el cual te voy a explicar cómo venir a trabajar y vivir a la República Checa si eres de Latinoamérica. El vídeo lo vamos a estructurar de la siguiente manera. Primero vamos a hablar de por qué podrías considerar la República Checa como un buen destino, qué ventajas tiene y por qué tanta gente está viniendo últimamente. También vamos a comentar qué visas y permisos de trabajo existen en la actualidad, cómo buscar activamente trabajo y qué portales utilizar. También vamos a mencionar cuáles son los requisitos para trabajar en el país, los costos y los trámites al llegar y por último comentaremos algunos de los errores más frecuentes que se cometen al venir a vivir a República Checa. Antes de empezar, recordarte que si en tu caso estás interesado en venir a vivir aquí, puedes escribirme a través del correo electrónico alexnz97@gmail.com y agendar una consultoría personalizada conmigo para resolver todas tus dudas. Por otro lado, puedes seguirme en mis redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, donde subo contenido a diario sobre el país. Y ahora sí, comenzamos. Antes de comenzar explicándote cómo venir a trabajar al país, quiero mencionarte cuáles son los puntos positivos de la República Checa y por qué es un país tan atractivo para inmigrantes que está atrayendo cada vez a más y más personas. Por un lado, cuenta con una economía muy estable y en crecimiento. De hecho, dentro de Europa es una de las economías que más está creciendo, ya que a pesar de que es un país de pequeño tamaño, tiene una industria bastante fuerte y consolidada. Para que os hagáis una idea, cuando vengáis aquí de visita, vais a ver que es muy frecuente encontrarse por las calles coches de la marca Škoda, que es checa. Además de estos coches, esta misma marca también se encarga de fabricar los tranvías que circulan por la mayor parte del país, así como el metro. Incluso la República Checa tiene algunos cazas que son de fabricación propia, y esto es curioso ya que no todos los países de este tamaño son capaces de tener fabricación de cazas propias, aunque es cierto que a día de hoy tiran más por los americanos. Por otro lado, cuenta con una deuda pública bastante baja, inferior a la media de Europa, de en torno a un 40%. Para que os hagáis una idea, haciendo una comparativa en números, países como España están por encima del 100% y otros como Alemania en torno al 60%, por lo que en torno a un 40% son números bastante buenos. Cuenta también con la tasa de desempleo más baja de toda Europa, hasta el punto de que en ciertos momentos del año hay más ofertas de trabajo activas que personas buscando empleo. La economía del país está bastante diversificada, por lo que puedes encontrar un fuerte sector de servicios, con todo lo que tiene que ver con IT, todo lo que tiene que ver con service desk, es decir, call centers o servicios externos de empresas, de atención al cliente, pero también logística y manufactura. El tema de la logística lo enlazo con el siguiente punto de por qué es un gran país, y es que si miramos el mapa, su ubicación geográfica dentro de Europa es excepcional. Se encuentra rodeada por países como Alemania, Austria, Polonia o Eslovaquia, y es un buen punto de contacto tanto de la zona este de Europa como de la parte oeste, ya que República Checa se encuentra justo en el corazón del continente. Esto no es solo una ventaja a la hora de poner oficinas aquí, sino que a nivel personal, si te gusta viajar, las oportunidades que te da estar justo en el centro de Europa son infinitas. Puedes cogerte un autobús o un tren y plantarte en otro país en cuestión de 2 horas. Y a mí, por ejemplo, que me gusta explorar, este es un punto que tengo como bastante positivo. Por otro lado, también están demandando muchos trabajadores extranjeros, ya que al haber este gap en el mercado por el cual hay más ofertas de empleo que gente buscando empleo, necesitan atraer gente de otros países. Y una de las cosas más interesantes de la República Checa, si lo comparamos con países como Alemania, Países Bajos o España, es que en la mayoría de trabajos cualificados no te piden el idioma, o también en trabajos como logística. Puedes venir únicamente hablando inglés y con eso puedes trabajar sin problema. Para que os hagáis una idea, yo llevo en el país 2 años y medio y a pesar de que sí que me gustaría aprender checo, a día de hoy no lo hablo porque es un idioma complicado y llevo aquí, como digo, casi 3 años ya trabajando sin problema. Eso sí, esto lo tengo que decir como punto negativo, a veces la gente me pregunta si se puede venir únicamente con español y sí se puede venir, pero tus posibilidades son muy pequeñas de encontrar un buen empleo. Probablemente acabes trabajando en hostelería o en algo
que esté manejado por hispanohablantes. Por lo tanto, como digo, se te limitan mucho las posibilidades. Un punto fuerte del país también es que el costo de vida es más bajo que en la zona occidental. Si lo comparamos con Francia, con Inglaterra, con Alemania, el coste en la República Checa es mucho más bajo. Como excepción diría que es cierto que el mercado de la vivienda está bastante recalentado y aquí en Praga los precios sí que pueden ser elevados. Dejando fuera de la ecuación el tema de la vivienda, el costo del día a día, del ocio y de lo que viene a ser la supervivencia básica no es nada caro comparado, como digo, con países occidentales. No obstante, si te vas a ciudades más pequeñas, también el coste de la vivienda bajará considerablemente. Una de las razones también por las que me gusta mucho este país es por el tema de la seguridad y la calidad de vida, y es que República Checa es un país extremadamente seguro. Si miramos el índice de paz mundial, siempre se encuentra entre el top 15 países más seguros del planeta. Y esto lo sientes cuando sales a la calle, no tienes sensación de inseguridad, da igual a qué hora estés en la calle o en qué barrio estés, que no hay ningún tipo de problema, y eso créeme que se agradece. Y un último punto que también es muy interesante es que las restricciones para conseguir una visa son más suaves también que en otros países. Quizá países como Alemania, Suiza o Francia suelen ser más exigentes a la hora de proporcionar visas a extranjeros, pero en el caso de República Checa, al tener esta alta demanda de trabajadores, es más sencillo. Y ahora que ya sabes por qué la República Checa puede ser un excelente lugar para emigrar, vamos a entrar en lo interesante, en el salseo. ¿Qué visas y permisos existen para trabajar aquí? La visa principal es la visa de trabajo o Employee Card, que se conoce como tarjeta de empleado, y es la más común para venir aquí a trabajar. Para conseguirla necesitarás una oferta de una empresa establecida en el país y su duración es de 2 años con posibilidad de ir renovándola mientras estés trabajando. Para conseguirla lo primero que necesitas es encontrar un trabajo en Chequia, que luego en el siguiente punto te explicaré un poco más en detalle. Una vez que tengas la oferta de empleo, la empresa te proporcionará esta oferta y posiblemente otros documentos y debes ir a presentarla a la Embajada de la República Checa en tu país. Este proceso puede tardar entre 2 y 4 meses, puede variar un poco, pero normalmente está dentro de este rango de tiempo. Otra de las visas muy interesantes es la Blue Card o la tarjeta azul, que es muy parecida a la visa de trabajo que hemos mencionado anteriormente, solo que esta está más enfocada a empleos de más alta cualificación, como profesionales con educación universitarias o gente con formación y experiencia en el sector de IT, en el sector médico o ingenieros, por ejemplo. En este caso, su duración es de 4 años e igualmente se puede renovar. La ventaja de esta visa con respecto a la Employee Card es que te permite cambiar más fácilmente de trabajo, cosa que en el caso de la Employee Card es un poco más restrictivo. Te resultará más fácil el poder moverte dentro de Europa después de cierto tiempo para trabajar, y en caso de que quieras venir con tu familia también es más sencillo el proceso para ellos si tú dispones de una visa Blue Card. Como dato importante, para poder obtener esta visa, el salario que te ofrezca tiene que ser al menos de 1.5 veces el salario promedio del país. Otra visa es la visa de negocios, en el caso de que tú quieras venir como autónomo, como freelancer y establecer tu empleo o tu negocio aquí en la República Checa. Esta visa se ofrece por 1 año y luego se debe ir renovando año a año. Para poder aplicar a esta visa necesitas, por un lado, registrar tu negocio en la República Checa, por otro lado, presentar la documentación pertinente o bien en la Embajada de Chequia de tu país o bien directamente aquí en Chequia, en el caso de que ya estés, y por último, demostrar que tienes ingresos suficientes para mantenerte, ya que no sirve de nada registrar tu negocio si no tienes ingresos. Esta opción puede parecer atractiva, aunque también es cierto que es más complejo, ya que tú te tienes que hacer cargo de todo el tema de seguro sanitario y pago de impuestos. Y esto, si acabas de llegar al país, puede ser un poco complicado. Siempre puedes buscar a un asesor fiscal que te ayude con todo el proceso. Por otro lado, tenemos la visa de trabajo temporal, que esta es un poco más restrictiva que la visa de empleo normal, ya que está enfocada en personas que no tienen alta cualificación y para cubrir puestos de trabajo temporales que normalmente suelen ser en el sector de la construcción, la manufactura o bien la agricultura. La pueden solicitar personas que tengan una oferta de trabajo temporal y esta visa dura entre 6 y 12 meses, pero no te da la posibilidad de renovarla. Las desventajas principales que tiene este tipo de visa es que no puedes cambiar de empleo fácilmente y no te da el permiso de residencia a largo plazo. En el caso de que tú quieras venir por un tiempo más prolongado a Chequia, lo más recomendable es la Employee Card. Luego tienes la visa de estudios, que si estás registrado en una universidad checa te da la opción a trabajar durante el tiempo que estés estudiando, pero que una vez que se acabe tu periodo de estudio no te permite seguir
trabajando, por lo que ya en ese caso tendrías que buscar la manera de conseguir la visa de empleo. Si tu idea es venir simplemente como estudiante, puede ser una opción interesante, pero si tu idea es venir a más largo plazo, lo que puedes hacer es o bien venir con visa de estudiante y con estudios y luego aplicar a una Employee Card, o directamente buscar la oferta de empleo por internet e intentar conseguir de primeras la Employee Card. Una vez que sabemos los tipos de visa que existen para venir a la República Checa, vamos a hablar de cómo encontrar trabajo aquí. Te voy a explicar algunas páginas web, métodos y estrategias para encontrar un empleo en Chequia. Lo primero es saber cuáles son los puestos de trabajo donde hay más demanda y donde es más fácil encontrar un empleo para extranjeros. Como no, el que está siempre a la cabeza es el sector de IT. Todo lo que tiene que ver con el tema tecnología e informática tiene mucha demanda de trabajadores, y si tú tienes formación en este sector vas a tener muchas posibilidades de encontrar una oferta de empleo. Por otro lado, en call center también buscan mucho personal, ya que la mayoría de estos call centers proveen servicios en diferentes idiomas, cubren líneas en varios países, por lo que necesitan gente que hable multitud de idiomas, ya sea español, francés, alemán, polaco, etc. El tema de la logística y la manufactura también tiene mucha demanda en el caso de que quieras trabajar en una fábrica. Hostelería y turismo también es una opción, aunque los salarios en este sector suelen ser un poco más bajos. Y por último, en el sector de la salud. Aunque para trabajar dentro del sector de la salud, en la mayoría de casos vas a tener que buscar alguna convalidación y a veces te piden que hables también checo, por lo tanto puede ser un poco más complejo. En cuanto a qué páginas utilizar para buscar idiomas, la principal y la más famosa a nivel mundial, y que aquí también aplica igualmente, es LinkedIn, donde puedes poner filtros de qué tipo de empleo estás buscando en base a tus conocimientos y tu experiencia, y además los recruiters pueden ponerse en contacto contigo directamente si ven que el perfil encaja. También tienes la opción de ser tú el que proactivamente busque a los recruiters e intentes enviarle una carta de presentación o hablarles un poco sobre ti, tu experiencia y tus intereses, para que en el caso de que estén buscando a alguien con características similares a la tuya, te puedan llamar y ofrecer una oferta de empleo. En cuanto a páginas checas como tal, la más popular es jobs.cz, donde vas a encontrar multitud de ofertas de todo tipo, y luego tenemos prase.cz, que esta está un poco más enfocada a trabajos manuales, pero igualmente vas a encontrar muchos puestos de trabajo diferentes. Para expat también existe una página especializada, aunque la oferta aquí es más limitada, y es expat.cz. Puedes echarle un ojo, ya que la mayoría de ofertas que publican en esta página vienen de empresas que activamente están buscando a gente de fuera de la República Checa. Y aunque no haya ninguna oferta en el momento en el que lo mires que encaje contigo, te puede servir para tener una idea de qué empresas están buscando extranjeros y quizás más adelante aplicar directamente a través de las páginas web de las diferentes compañías. Por último, existe la página de Eures, pero esta es un portal de la Unión Europea y normalmente está más enfocado a gente que es nativa de la Unión Europea, de alguno de los países miembros, y que te sirve para encontrar trabajos alrededor de la Unión Europea. Mi recomendación es que cuando vayas a enviar el currículum a una empresa que te interese, intenta adaptarlo, o al menos una carta de presentación adaptada a lo que están buscando, para que encajes más con el perfil, ya que si envías el mismo currículum con la misma carta de presentación a todas las empresas, tus posibilidades van a ser más limitadas. Para hacer tu currículum lo más atractivo posible, mi recomendación es que utilices el formato Europass, que es muy común en la Unión Europea, y evites toda la información que sea irrelevante, como por ejemplo tu estado civil, que realmente a la empresa ni le va ni le viene. Es importante también que especifiques tus idiomas y qué nivel tienes de cada uno de estos, como por ejemplo inglés fluido, español nativo, etc. Y sobre todo que resaltes la experiencia que tienes. En cuanto a cómo buscar empleo, puedes registrarte en estas diferentes páginas y crear alertas, donde tú puedes poner qué filtros encajan con tu perfil en base a tus estudios, en base a tu experiencia laboral, para que cada vez que se posteen ofertas relacionadas con tu perfil te lleguen estas notificaciones y puedas aplicar. También puedes contactar directamente con reclutadores a través de LinkedIn, como te he mencionado anteriormente, y revisar si la empresa en la que estás interesado proporciona visas para extranjeros. Algunas empresas que buscan extranjeros son Amazon, IBM, Bluelink, SAP, Deloitte, Skoda, Siemens y muchas más. En el caso de que te llamen para una entrevista de trabajo, mi recomendación es que primero investigues cuáles suelen ser las preguntas más frecuentes que este tipo de empresas suelen hacer, que a veces se repiten mucho y en ocasiones se utiliza el método STAR. Si no lo conoces, te recomiendo que busques en Google cómo funciona el método STAR para poder prepararte bien a las preguntas que el entrevistador te pueda hacer.
También ten en cuenta que con casi total seguridad la entrevista será en inglés, por lo tanto es importante que tu nivel sea suficiente como para poder comunicarte y expresarte bien con el reclutador. Por cierto, si estás interesado en venir, déjame en los comentarios en qué sector te gustaría trabajar o en qué sector estás buscando empleo para venir a la República Checa. Me da curiosidad saberlo. En cuanto a requisitos para trabajar en la República Checa, uno de los puntos que se suele preguntar todo el mundo es el tema del idioma. ¿Inglés? ¿Sí o no? ¿Necesito checo? ¿Sí o no? Bueno, pues el inglés suele ser prioritario en función al tipo de trabajo que vas a hacer. Si tu idea es trabajar en IT, en finanzas, en service desk, solo con inglés puedes encontrar trabajo sin demasiado problema. Y si vas a empresas multinacionales, tus posibilidades aumentan considerablemente. No obstante, si tu idea es trabajar en administración pública, hostelería, comercio o empresas puramente checas, es más complicado que puedas trabajar solamente con el inglés. En muchos de estos casos sí que te piden el checo para poder desarrollar tu empleo. En cuanto a experiencia y formación, creo que la República Checa, uno de los puntos fuertes que tiene es que no son tan exigentes con qué estudios necesitas tener. Evidentemente va a variar en base al puesto de trabajo. Si son puestos muy cualificados sí que te pueden pedir muchos años de experiencia, una carrera o incluso un máster, pero en trabajos como por ejemplo finanzas, en muchos casos ni siquiera te piden que tengas finalizados el grado universitario o un máster. Muchas veces con que tengas formación y algo de experiencia suele ser suficiente. En el caso de trabajos menos cualificados como logística, es posible que ni siquiera te pidan por experiencia, ya que son trabajos en los cuales hay menos trabajadores buscando activamente ese puesto y por tanto menos competencia para trabajar. Eso sí, los salarios suelen ser más bajos. Y en cuanto a documentos necesarios para poder trabajar aquí, por un lado necesitarás un pasaporte vigente que al menos le queden más de 6 meses para caducar. También necesitarás tener tu currículum en inglés o en checo, aunque yo este tiempo que he estado aquí lo he tenido solamente en inglés y no ha habido ningún problema. Título universitario certificado en el caso de que estés buscando trabajo para empleos cualificados, los antecedentes penales que los puedes pedir directamente aquí en la República Checa, o al menos así es como lo hice yo. Si te interesa que te explique un poco cómo funciona el proceso de empezar a trabajar con una empresa, qué documentos te suelen pedir cuando ya tienes la oferta de empleo, déjamelo en los comentarios y haré un vídeo aparte. Y por último, un permiso de residencia o visa de trabajo para poder trabajar. En el caso de que la empresa te patrocine la visa, ellos mismos te indicarán qué documentos necesitas exactamente para poder empezar tu empleo. En cuanto a los salarios aquí en República Checa, tengo un vídeo específicamente hablando sobre ello, pero a nivel general, para que tengas una pequeña idea, el salario mínimo en 2025 es de 20.800 coronas, es decir, de unos 830 euros, y el salario medio en el país es de 49.000 coronas, que vienen a ser aproximadamente unos 2.000 euros brutos. En el caso de Praga es un poco más alto y se va a unas 57.000 coronas, que vienen a ser 2.300 euros. En puestos más cualificados, como en el sector IT, es cierto que se manejan cifras más altas y los salarios pueden variar entre 65.000 y 85.000 coronas. Y si tienes más experiencia, pues puede subir incluso más. En cuanto a la hora de firmar un contrato de trabajo, algunos de los puntos que tienes que tener en cuenta es cuánto es el salario bruto y neto. Si necesitas calcular en cuánto se te queda lo que te ofrece la empresa, hay una página web que se llama plati.cz. Aquí puedes meter tu salario bruto y te va a decir en cuánto se te quedaría en neto en base a tus condiciones. Por otro lado, la duración del contrato, si es un contrato temporal, si es un contrato de un año o de duración indefinida. También qué beneficios adicionales te proporciona la empresa, como tickets de comida, como tarjeta multisport, pago del transporte público y este tipo de cosas. Es importante que leas y entiendas bien el contrato antes de firmar nada. Y en cuanto a los costos de venir a la República Checa, también tengo un vídeo en el que hablaba sobre cuánto cuesta vivir aquí. Voy a hablar un poquito desde mi experiencia viviendo aquí en Praga para que hagas una pequeña idea. Si vas a venir y quieres vivir en una habitación, el precio promedio suele rondar entre 450 y 600 euros, dependiendo de la zona. Puedes encontrarlos también un poco más baratos, pero probablemente te lleve más tiempo de búsqueda para poder encontrar una oferta positiva, y en el caso de estudios ya se nos puede ir a 700 o 800 euros. Si tienes suerte puedes encontrar por 550 600, pero vas a tener que dedicarle bastantes horas para encontrar algo así. Para la comida yo creo que entre 4.000 y 5.000 coronas al mes son suficientes para una persona, es decir, entre 160 a 200 euros, y aquí el transporte en Praga es muy barato, cuesta 150 euros al año, y con esto puedes coger todos los transportes, metro, autobús y tranvía. Por otro lado, cuando estés trabajando, la empresa se hará cargo de tus gastos médicos, se te deduce directamente
de tu nómina, por lo que no te tienes que preocupar por pagar por separado el seguro médico. A no ser que tú quieras tener un seguro privado, pero eso ya es cosa tuya. En cuanto a qué trámites tienes que hacer una vez que llegues aquí a Chequia, lo primero que tienes que hacer es ir a la policía de extranjería. En el caso de Praga, está en Praga 3, en Olszanka, y se recomienda que vayas en los 3 días hábiles después de tu llegada al país. Necesitarás el pasaporte, visa y un contrato u oferta de trabajo para que la policía tenga constancia de que tienes medios suficientes para mantenerte en el país. Por otro lado, puedes obtener la residencia temporal o el Rodne Číslo, que en el caso de que tu empresa te esté sponsoreando, normalmente te van a ayudar a completar este trámite. También tendrás que abrir una cuenta bancaria, ya que por regla general casi todas las empresas hacen los ingresos en nómina en cuentas checas y no te permiten hacerlo en cuentas extranjeras, pero esto, si tienes la oferta de trabajo y tienes justificante de alojamiento, no suele ser un problema. Aquí hay muchos bancos, puedes ir simplemente, presentarles tu oferta de trabajo y con eso va a ser suficiente. Algunos de los bancos más populares son Raiffeisen Bank, Česká spořitelna, Airbank, Fiobanka o Moneta. También aquí en Praga puedes sacarte la tarjeta de transporte público que se llama Litačka, aunque no es necesario ir a la oficina, ya que puedes hacerlo todo online a través de la aplicación y tener activa tu tarjeta en el teléfono móvil. Y por último, sacarte una tarjeta SIM, que aquí en República Checa las 3 operadoras principales suelen ser Vodafone, T-Mobile o O2. Cualquiera de las 3 funciona igual. Compara los precios, ya que dependiendo de la época del año que lo mires, pues pueden cambiar un poquito, y elige la que más se ajuste a tus necesidades. Y por último, ¿cuáles son los errores más comunes que debes de evitar cuando vengas a República Checa? El primero diría que es venir con los medios suficientes, ya que hay veces que la gente viene pensando que el país es más barato de lo que realmente es, y tienes que tener en cuenta que aquí pagan a mes vencido. Es decir, si tú llegas, por ejemplo, un 5 de abril, no pienses que te van a pagar el 30 de abril. Te van a pagar probablemente a mitad del mes siguiente y te pagarán desde el 5 hasta el 30 de abril. No te van a pagar todo el tiempo, desde el 1 de abril hasta el día 15 que cobres. Y no es el primer mes cuando has llegado, cuando cobras, sino el siguiente. También es importante que te registres en migración, como te he comentado anteriormente, a tiempo, ya que si no lo haces puede darse el caso de que te llegue una multa. También es importante que revises bien tu contrato de alquiler y que las cláusulas estén claras para evitar errores y contratiempos que estén fuera de tu control. Y créeme que una vez estando aquí, tener algún problema con el contrato de alquiler no es divertido. Y por último, y esto es una recomendación personal que veo que le pasa a mucha gente, en el caso de que vayas a buscar alojamiento a través de Facebook, ten cuidado con los scammers, ya que hay mucha gente que va a intentar estafarte. Asegúrate de la persona que te contacta es real, intenta no enviar dinero por adelantado, a no ser que confirmes al 100% que la persona existe, que los documentos y la información que te está dando es real, y en el caso de que no puedas venir a ver el piso antes de pagarlo, puedes hacer como hice yo e intentar agendar una videollamada con alguna de las personas que esté viviendo en el piso o incluso con el casero para que constates que el piso existe de verdad. También es importante que te envíen el contrato de antemano para que no envíes el dinero sin tener ningún registro de esa persona y de ese piso. Y esto ha sido todo sobre cómo venir a trabajar a la República Checa en el caso de que vengas de Latinoamérica. Espero que el vídeo te haya servido y recordarte que si tienes alguna duda puedes contactarme a través del correo. Déjame un like si te ha gustado, que me ayuda enormemente y también nos sirve para que nos promocione YouTube, y suscríbete si aún no lo estás para estar al tanto de los próximos vídeos, que el contenido que se viene es muy interesante. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.